Que le doy cedo el uso de la voz y le agradezco el que nos haya apoyado como moderadora de este excelente evento. Muchísimas gracias. Nuevamente, buenas noches a... ¿Sí se oye? Sí. Buenas noches a todas y a todas. Muchas gracias a la doctora Ivette y muchas gracias a nuestra anfitriona por darnos este lugar tan bello y muchas gracias a todos y a todas por darme una lección tan interesante, cada uno desde su perspectiva, y por dejarme estar aquí a su lado. Es para mí un honor el poder compartir mesa con ustedes. Y bueno, como se los anuncié, me toca ahora a mí. Y me toca hablar de lo mismo que habló el señor consejero, de la violencia cibernética contra la mujer. Después de escuchar a tan grandes ponentes, ¿qué más puedo agregar o qué más puedo decir? ¿Qué puedo decir sobre la violencia cibernética contra la mujer cuando si ni siquiera tenemos una terminología adecuada en ese sentido? ¿Qué implica esto? Que no hay consenso internacional ni nacional para poder decir cuál es la terminología, cómo nos debemos de dirigir a esa violencia que se ejerce ahora en contra de la mujer, y pues lo mismo la vamos a llamar, que es la violencia facilitada por las técnicas de información y comunicación, que es la que se ejerce en línea contra las mujeres, digital, ciberviolencia, o como le dieron el nombre en este evento, violencia cibernética contra la mujer. Pero esto me lleva de la mano, y como lo hizo el consejero, al origen. Él lo refirió en cuanto al protocolo, yo lo voy a definir en cuanto a violencia. ¿Qué es violencia contra la mujer? Ya lo dijo el doctor Amezcua. Creo que la mejor definición nos la va a dar la Convención de Belém do Pará. En su artículo primero, cuando nos está definiendo qué es la violencia contra la mujer. Y a mí me gusta resumirla en pocas palabras. Es todo aquello que produce muerte, dolor o sufrimiento a una persona por el simple hecho de ser mujer. Dolor lo vamos a asociar con todo aquello que es físico, sufrimiento con todo aquello que es psicológico. ¿Cómo se va a dar? Como se les ocurra. ¿Dónde se va a dar? Y aquí es cuando nuevamente Belém do Pará dice dentro o fuera del hogar. ¿Pero por qué creen que hace esa distinción entre dentro o fuera del hogar? Ya nos lo dijeron nuestros ponentes. Porque originalmente la mujer estaba destinada a la vida privada. La mujer se quedaba en casa, la mujer no salía, la mujer era cuidadora, la mujer era dulce, tierna y maternal, o así debía de ser. Y si no era así, bueno, merecía un castigo. ¿Y ese castigo cómo se ejercía? Mediante violencia, ya fuera infligiéndole dolor o sufrimiento, física o psicológica. Pero si la mujer estaba dentro de casa, ¿dónde esa violencia? Forzosamente la violencia se iba a ejercer. A ver ya, forzosamente la violencia se iba a ejercer dentro de casa, porque a ese círculo estaba destinada la mujer y la entendíamos. Cuando la mujer empieza a salir a la vida pública, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esa violencia? Pues que se va a replicar. Se va a replicar en la escuela, se va a replicar en el trabajo, se va a replicar en la política, se va a replicar en el deporte, se va a replicar en todos aquellos ámbitos en que la mujer va a empezar a subir, va a empezar a emerger, va a empezar a incursionar. Pero así como se va a replicar en los lugares en los que acude la mujer, también va a evolucionar en cuanto a la forma como se ejerce. Primero dentro de casa, después fuera de casa, pero ahora empieza a avanzar la tecnología y empieza a avanzar de manera muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que según avanza la ciencia, se va modificando la forma de violencia contra la mujer. Y van a surgir nuevas maneras de hacerlas, nuevas formas de ejecutarlas. Los alcances de Internet por sí solos eran suficientes para que se usara esa fuerte herramienta tecnológica para hacer, ya no causar un dolor físico, pero un sufrimiento psicológico.
porque es una herramienta potente que llega a todos y a todas y que además es anónimo quien la usa. Podemos creer que es alguien, pero no tenemos certeza de quién es. Y eso va a dar mayor fuerza y mayor poder a quien lo está ejerciendo. Ahora sumen a ese poder ya fuerte que dan las redes, que da todo lo cibernético, que da todo lo tecnológico, sumen la pandemia. Durante la pandemia estuvimos encerrados, pero no incomunicados. Aprendimos a hacerlo de manera distinta a lo que tradicionalmente habíamos venido haciendo. ¿Cómo? Pues mediante el uso de las redes. Y hasta los de mi edad, hasta los chicos y chicas de mi edad tuvimos que incursionar, porque no había otra forma de comunicarnos. Llevábamos a audiencias por medios tecnológicos. Hablábamos con los imputados a través de la tecnología. Hablábamos con nuestros seres queridos usando o un teléfono celular donde veíamos imágenes, o usando una pantalla, o usando una computadora. Entonces, obviamente, si lo estamos incrementando ese uso, entonces se incrementa el riesgo de que se usen esos instrumentos para causar un sufrimiento a todos y a todas, pero en especial ¿a quién? A la mujer. Porque la mujer, como lo dijeron hace un momento, es una categoría sospechosa. ¿Por qué? Porque pertenece a un grupo que tradicionalmente ha estado rezagado en relación a los varones. Y ese rezago es una brecha que existe y que es una brecha que se ha acentuado en el momento en que vienen estos nuevos conocimientos científicos, estos nuevos conocimientos tecnológicos. Entonces ese riesgo se va a incrementar con el uso de la ciencia y técnicas de la información, pero además cuando la mujer deja de ser anónima, cuando la mujer deja de permanecer dentro del ámbito del hogar, que es donde tradicionalmente debe de estar la mujer y donde el hombre considera que debe de estar la mujer. Por hombre voy a invocar al dafacio, hombre-varón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes son más susceptibles a sufrir esa violencia? Las mujeres que de alguna manera tienen vida pública, las mujeres públicas, que se ha usado también con un doble sentido. ¿Pero a quiénes me refiero con ellas? Periodistas, políticas, quienes se definen feministas, quienes han alcanzado, ellas están en la vida privada. Las suegras están en la vida privada, son anónimas. Podemos hacer chistes generales, pero no vamos a dirigir de manera clara la violencia contra una persona en específico. Y vamos a hacer esas bromas bastante pesadas, pero quedamos ahí. La mujer en particular es anónima y más bien no estamos viendo a su función. El riesgo se incrementa cuando salen a la vida pública. De esa vida privada, de ser la suegra, pasan a ser Paula Rojas, o pasan a ser Norma Piña, o pasan a ser mujeres que de alguna manera llaman la atención. ¿Y qué pasa con Paula Rojas? Que se vuelve viral, que su marido hace un video sexual. ¿Y quién es la víctima? ¿A quién es a la que insultan? ¿A quién es a la que ofenden? ¿A quién es a la que desprecian? ¿Quién es la que tuvo que cerrar sus redes para evitar esa violencia? Ella. ¿Y había medios para que se defendiera? ¿Había medidas de protección idóneas para este caso en particular? No. ¿Por qué? Pues que cierre las redes y punto. Es difícil investigar, es difícil sancionar. ¿Para qué nos desgastamos? Tenemos otras cosas más interesantes como para preocuparnos porque la mujer sufra. La única norma diferenciada, la primera que surge, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que tiene una larga y muy bonita historia. Marcela Lagarde interviene mayoritariamente en esta, pero bueno, volvamos a lo que estamos. Entonces las periodistas empiezan a hacer focos porque son identificables. ¿Y qué me dicen de las políticas? Ahí están las candidatas. Y
incluso en un librillo en el que van diciendo cómo las agreden, cómo las humillan, cómo les escriben, cómo hay bots. Yo oía bots, es una abreviatura de robot, porque de alguna manera empieza a salir y ya va a salir por el simple hecho de ser. Entonces, si ya tenemos identificado a mujeres políticas, no, pues llegó ahí porque seguro se acostó con alguien. Pues ya vete a tu casa a hacer lo que estabas haciendo. Y si eres bonita, porque eres bonita. Y si eres fea, porque eres fea. Y entonces esas mujeres que dejan de ser anónimas y que entran en la vida pública empiezan a sufrir eso. ¿Y qué me dicen de la ministra Norma Piña? Creo que el colmo fue cuando sufrió una amenaza de muerte. ¿Y sabemos quién la dijo? Creemos, porque ahí dice, hay un perfil, se investigó si ese perfil era real. Se estaba amenazando de muerte a una mujer que tiene un alto nivel, el mismo nivel que el presidente de la República, es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y yo me pregunto, ¿por qué no tomamos el sueldo de ella como parámetro para reglamentar el del presidente de la República? Digo yo, los tres poderes son lo mismo, pero bueno, yo no sé nada de política y no quiero meter la pata. La cuestión es que ahí tenemos un ejemplo de violencia. Están amenazando de muerte a una mujer. ¿Por qué? Porque se atrevió a ser, porque dejó de ser la suegra, porque dejó de ser la que cocinaba, la que cuidaba niños, y llegó al puesto máximo que el Poder Judicial acepta en este país. Eso es violencia. ¿Y qué pasó? Nada. Algunas manifestaciones de apoyo. Ella no es muy activa en redes, una mujer muy discreta, muy propia, que volvió a lo que se manejaba antiguamente, el silencio. Y ahí quedó la violencia, y ahí quedó. Y no pasó nada, y el Estado no intervino para hacerla cesar. Y esto me lleva a lo que el consejero Amezcua hablaba en relación a la ley Olimpia. ¿Qué es la ley Olimpia? Pues tuvimos una activista, tuvimos una chica que se enojó. ¿Por qué? Porque ella consensuadamente dio consentimiento con su pareja, y una vez que se cierra la puerta, mientras los dos estén de acuerdo, puede suceder lo que ellos quieran que suceda. Y ellos quisieron grabar, pero ella no quiso que eso subiera a las redes. Y eso subió a las redes. Y ella fue identificada y fue señalada. Y tomando en cuenta que en este país, tradicionalmente la mujer no tiene libertad sexual, ni se le reconoce libertad sexual, porque debe de permanecer preferentemente virgen hasta el matrimonio, casta y honesta toda la vida. Imaginen el escándalo, imaginen la violencia cuando una mujer aparece teniendo relaciones sexuales en los medios y las redes. Y obviamente es señalada, estigmatizada por el hecho, uno, de su físico, y dos, por atreverse a tener libertad sexual. Ella empieza a tener actividad, empieza a manejarse, empieza a ver movimientos y se logran las reformas que el consejero ya antes nos mencionó. Pero es un aspecto, es el aspecto cuando se exhibe la vida privada de las personas, concretamente la vida sexual. Y esa es la única forma como se ejerce violencia contra la mujer, o la única forma de violencia sexual. Y aquí voy a hacer referencia a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco. Yo lo llamo Atenco, pero en realidad es Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de Atenco contra México. Y entonces nos va a definir violencia sexual como aquella que puede ser que ni siquiera te toque, pero que hacen alusión a la sexualidad de la mujer. Y ahí, ¿cómo lo van a ejemplificar? Cuando suben a las mujeres a los camiones y empiezan a hacer bromas en relación a ellas y en relación a su sexualidad. Ay, señores y señoras, por favor, pónganme sus teléfonos en silencio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas esas bromas, todas esas insinuaciones, todo eso es violencia sexual. Y tenemos un ejemplo de eso, por supuesto, una youtuber que apareció y entonces hizo burlas respecto a una mujer de 14 años que legalmente es considerada como niña nacional e internacionalmente.
Y entonces esta niña nuevamente vuelve a ser estigmatizada, y cuando la entrevistan dice, pues sí, hubo una violación instrumental, pero me hizo sufrir más el que esta chica, youtuber, no reprodujo la violación, reprodujera esa sesión en la que se burlaba de ella, en la que criticaba su moral y decía que tenía una moral, por favor ayúdenme, decía algo, no me acuerdo exactamente la palabra, pero se refería a ella, y por supuesto que había una connotación sexual, eso era violencia sexual. Estigmatizó a la chica, la hizo víctima de burlas, la hizo víctima de acoso. ¿Y qué pasó? Lo que decía hace un momento el licenciado Alexis, pues que se tuvo que recurrir a un tipo penal que existía para que en un momento dado pudiera entrar ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos delitos especiales para todo esto. Una, porque están evolucionando, y otra, porque no le hemos dado importancia. Porque queremos partir de casos muy específicos y usamos unos enunciados muy complicados y definiciones muy complicadas como las que nos leía el consejero cuando quebré en Pará, y vuelvo a donde inicié, nos está diciendo en una definición que permanece a través del tiempo qué es la violencia contra la mujer. Todo aquello que le cause muerte, sufrimiento o dolor por el hecho de ser mujer. Y pues con esto termino, dejando únicamente al aire la necesidad que existe de que volvamos a ver lo que es la violencia contra la mujer. Que no merecemos sufrir por el simple hecho de no ser como esperan que sea.